Vamos a la parte de lo que son los contactores. La base que creo de la parte de control. Su funcionamiento, partes y simbología principal. Creo que todos hemos visto cómo un contactor físicamente es como se presenta aquí. Puede variar un poco, principalmente el tamaño. Sea pues, dependiendo también del fabricante, ¿no? ¿Qué es un contactor? Es un elemento que está gobernado por un electroimán que permite conectar y desconectar un determinado circuito. Que por ejemplo tengo de otra marca, el primero que está es marca Techin, marca china, y el siguiente que está acá es marca BB. Varía un poco el tamaño, también va a depender mucho de la potencia que se necesite trabajar. Las partes principales. Como decía antes, está gobernado por dependía un electroimán que también es conocido como bobina. Aquí está la figura, ¿sí? La simbología. Va a tener un punto de ingreso de alimentación que se conoce como A1 y un punto de salida de alimentación que se conoce como A2. Si fuera monofásico, yo conecto la fase en L, en A1 y la salida en A2. Tengo contactos auxiliares y principales, ¿sí? Los primeros que voy a explicar son los auxiliares que van siempre en la parte de mando. Siempre los contactos auxiliares van en la parte de mando y los contactos principales van en la parte de potencia. En el caso de los auxiliares, puedo tener como este caso, el que dice aquí 13 y 14, este aquí es tipo NA, ¿sí? Este que está aquí, 21-22, es NC, el segundo, y el tercero, 33-34, es NA. Siempre este tipo de contactos auxiliares va a tener dos dígitos, ¿no? Siempre para que diferencien entre los principales y los auxiliares. Los auxiliares tienen dos dígitos y los principales solamente tienen uno. En el caso de los auxiliares tienen dos dígitos, ¿por qué? El primer dígito, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de 13-14, que es 1, me indica la cantidad o posición, ¿sí? Me indica la cantidad o posición. Y el segundo, acá que es el 3-4, ¿sí? En este caso es 3, me indica el tipo de auxiliar, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo tengo 3-4, un auxiliar con segundo dígito 3-4 es tipo NA. Si tengo un auxiliar con 3-4 es NA. Si tengo con 1-2 es NC. Y el primero me indica la cantidad. Por ejemplo, aquí, si siguiera bien la secuencia, tengo 13-14, este es NA y el último es 33-34. Este debería ser por lógica 23-24. 23 y este de acá 24. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya en la primera instancia tengo 1 y en la segunda instancia tengo el 2. El segundo no varía porque es el mismo tipo. Para el caso del NC que tengo 21-22, si tuviera uno más, si ese 21-22, el siguiente fuera 31-32. ¿No? El segundo nunca cambia, cambia el primero. Porque el segundo me indica qué tipo es, que en este caso es. Entonces, esos son los auxiliares. Y tengo los principales que se van a mantener iguales. Siempre van a tener 3, sea que utilice o no. El primero va a ser 1-2, segundo 3-4 y tercero 5-6. Y estos van conectados a la carga en la parte de potencia, ¿no? Ahora, ¿cómo actúa? Todo va a depender de la alimentación de mi bobina.
Yo cuando alimento mi bobina, ¿sí? Esta bobina o electroimán también conocido, automáticamente todos sus contactos auxiliares y principales que conforman parte de esa bobina van a cambiar de posición. ¿Por qué? Porque esta línea, ¿sí? Dicen que están unidos electromecánicamente. Entonces, si uno varía, todo varía. Entonces yo alimento mi bobina, este va a cambiar, este va a cambiar, este va a cambiar, y los principales también van a cambiar. Solamente alimentando mi bobina. Pero, cuando yo dejo alimentar mi bobina, automáticamente vuelven a su posición inicial, que es en estado inactivo. Entonces, es muy importante yo entender esto para poder luego diagramar. Y ahora, bueno, esto es simbología y funcionamiento. Si muevo la imagen, puedo verlo en la ubicación. Aquí tengo la imagen, voy a hacerle un poco de zoom. ¿Sí? Aquí puede la parte frontal que dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Estos de aquí son los principales de este contactor, lo que acabo de indicar en la parte de abajo. ¿Sí? Los principales. Y se dan cuenta que un costado dice 13, 14, 13 y 14. Estos son los auxiliares. Entonces, esta parte de aquí conforma el auxiliar. En este caso es GNA. Estos de acá conforman los principales. ¿Puedo poseer más de un auxiliar? Sí. ¿Puedo agregarle? Disculpe que se cortó el internet, pero continúo. Les decía que puedo poseer más de un auxiliar. Puede ser un tipo más NA, un tipo NC. Dependiendo de la aplicación que yo vaya a utilizar, ¿no? ¿Puedo agregarle más? Sí. Sí. Los auxiliares también los venden independientemente y en esta parte frontal, disculpe, en esta parte frontal van ubicados, ¿no? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, si tengo este N o necesito un NC, pues comprar solamente el NC para poderlo agregar. Y bueno, faltó la bobina. Vamos a ver si se ve la bobina. Aquí se ve. Aquí dice A1. ¿Sí? Entonces aquí yo alimento la fase. Y aquí dice un costado A2. Alimento el neutro. ¿No? De esa forma. Para que se enclave, se alimente la bobina. Esto aquí se enclava, se va para atrás y automáticamente sus contactos principales y auxiliares van a cambiar de posición. Va a depender de eso ahí, de la alimentación de la bobina. Entonces la bobina va a ser A1 y A2, puede traer contenciones DC o CA o AC, voltaje, por ejemplo, DC 12, 24 voltios y voltaje AC 110 o 220 voltios. Depende de la fuente de alimentación que yo quiera conectar. Los contactos principales van numerados del 1 al 6, en pareja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va conectado al circuito de fuerza. Lo puedo ver aquí en la imagen, son estos puntos de aquí. Y los auxiliares, depende de la cantidad de auxiliares que tengan, puede ser NA-NC. Para este caso, el NA1314 y el NC1112. Aquí puedo verlo cómo se ve especificado en el contactor. Como decía antes, puedo comprar contactos independientes, como se ve en la imagen, y agregarlo en la parte frontal para poderlos utilizar. Cuando se alimenta la bobina, automáticamente van a cambiar de posición estos contactos auxiliares y los contactos principales. La bobina se marca con A1 y A2. No se olviden que los auxiliares son NA o NC.
Como dice aquí, se le asigna número de dos cifras, 2 dígitos. El primero indica el número de orden o cantidad y el segundo el tipo. Siempre el NA va a ser 3, 4 y el NC va a ser 1, 2. Aquí, por ejemplo, tengo un caso de tipo NC. Tengo un primero que se llama 11, 12, siguiente 21, 22 y siguiente 32, 31, 32. Para los principales puede ser nombrado del 1 al 6 o también con letras, como se veían antes en la parte frontal, L1, T1, L2, T2 y LT, T3. La denominación del contractor siempre va a ser con la letra K y se está alimentando o trabajando con motor KM. Clasificación. Para la selección de los contactores hay que tomar en cuenta la carga que va a alimentar y el tipo de sistema que va a utilizar. Aquí hay una normativa, UNE, normativa española, UNE-EN 609047.4.1, ¿sí? Pero esta normativa se basa en una más global, que es la IS. Después buscar en el internet IS 60947 y le va a aparecer automáticamente las categorías que son casi iguales porque se basan en esta normativa que es más global. Y por ejemplo, para las alimentaciones de tipo AC, dependiendo de la carga, por ejemplo, sistema de calefacción de distribución, tiene que ser un AC1, motores a la línea AC3 y llega automáticamente hasta el AC7. Depende de la carga. Y en categorías DC también tengo la misma forma. Para inversión, cargas no inductivas, mando de lámpara incandescente, etc. Va a depender mucho de la carga. Ciertos datos que posee en la parte lateral del contactor son los detalles técnicos, datos técnicos. Por ejemplo, la normativa que le acabo de decir, IS 60947. El sello por el cual está avalado, CE, el laboratorio, en este caso UL, la intensidad, la categoría, la potencia máxima que puede soportar, el voltaje de alimentación, etc. Por ejemplo, aquí la intensidad dice que la categoría AC3 soporta hasta 65 amperios, que es un amperaje considerablemente alto. Esto de aquí no. Esto de aquí tampoco. Aplicaciones, esto es lo que queremos llegar. Esperemos ver lo más posible. Todo circuito, en este caso, un circuito de mando, que es el de aquí, y un circuito de potencia. Parte de mando todos los elementos de control y parte de potencia todos los elementos de la carga y la protección. En este caso, por ejemplo, tengo un elemento termomagnético, tengo un elemento térmico auxiliares, tengo pulsadores, auxiliares de contactores, bobinas, etc. Y en la parte de mando, también tengo las protecciones, ¿sí? Tenemos magnéticos, tengo contactos principales, el térmico y a lo último tengo la carga, en este caso una carga inductiva que voy a alimentar. Esta. Hacerle un poquito menos de zoom para que se pueda ver. ¿Ya? Avería que se puede presentar, principalmente al momento de chequear un conector, hay que verificar que los bornes de conexión estén limpios, ya que al ingresar alguna impureza o polvo, automáticamente va a provocar un falso contacto que permite que no actúe de buena manera el contactor. Aquí hay algunas averías principales para que puedan leer. Y qué hay que hacer al momento de no funcionar, que eso se los deja su criterio para que lean, que es bastante extenso, pero
importante conocer. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, compañeros? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Es un momento indicado para que la digan si es así. No, no hay preguntas, ¿no? Profe, la semana que viene son las clases prácticas. ¿Mande? No, no. Sería la que sigue, la semana del 20. La semana del 19. En 2 semanas. En 2 semanas es la parte, bueno, la clase práctica para hacer justamente la parte de control. Sí, entonces no se olviden, hay 2 actividades. La investigación que ya está habilitada hasta el día lunes y un cuestionario que va a estar habilitado el día viernes, pero lean el documento detalladamente. No se olviden descargar el simulador KDSIMU, cualquier versión, la clase 4962, para la siguiente clase poder trabajar justamente, dedicarnos netamente a la parte de simulación y diagramado de control, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Profe, suba. Y Profesor. si va a subir más cuestionarios que tengan preguntas que nos pueda tomar en el examen. Sí, ya subí, por eso ya le habilité uno más. Suba si es posible unos 10 más. Ya voy a ver si Ya. hago algunos más para que complementen, ¿no? Profesor, ¿el cuestionario cuándo se lo hace? El viernes de 6 a 10. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Está habilitado en ese tiempo. Ya. Y la otra ya es hasta... Ya está abierto el otro. Ya. Ya, profe. Ya. ¿Alguna pregunta más? Nada, solo eso, profe. Y ojalá, si usted puede pasar como usted dice que va a hacer unos cuestionarios más, nos ayudaría bastante. Sí, voy a decirlo con la semana que viene, que es la última vez que hace virtual. Ya, bueno, si no hay más dudas, den el documento, descarguen el simulador y la próxima clase practicamos, ¿no? Entonces, eso era todo para hoy. Hoy que presente su nombre y nos vemos el día jueves. Ok, profe, gracias. Profe, yo todavía no sé cómo poner presente, pero igual yo le digo presente. Ok, Víctor. ¿Sí?